en su aljaba, decía el salmista, varios de ellos. Así que es una agradeciendo a nuestros señores que estamos hoy en su casa, para agradecer también por ustedes. Como hemos estado diciendo, hay hoy en día muchos problemas, muchos obstáculos en el día de la paternidad, en el tema de la paternidad. Entonces hay mucha gente que tiene miedo. Y aquí en nuestro país, según las estadísticas, es cierto que se acoplan otros factores, ¿verdad? Especialmente el factor económico. Pero anteriormente las familias paraguayas tenían 5, 4, 5, 6 hijos. Y ese número ya bajó dramáticamente a 2. Entonces se habla como si fuera que somos los europeos, ¿verdad? Que ellos también están inclusive mucho más bajos que eso. Pero cuando uno conversa con muchachos, existe en muchos de ellos el temor de formar una familia. Y cuando se forma una familia, ¿quién de ustedes se casó para ser infeliz? ¿O pensaron irse de luna de miel para garrotearse? Yo no, tendría que suceder algo muy, muy raro de que la gente al casarse piense que así va a ser su matrimonio. Entonces, nosotros aprendemos la palabra de Dios que tiene que ser todo lo contrario. Y cuando se lee el libro por excelencia que es del amor, que es Cantar de los Cantares, uno encuentra una situación tan bella y tan perfecta entre un hombre y una mujer que uno ya empieza a babear todo de si, si el rey Salomón se podía sacar selfie en esa época con esa mujer. Y vamos a tratar de seguir ese ejemplo de fotografía, ¿verdad? Pero lastimosamente hoy en día muchas veces caemos en el engaño de que eso no es la realidad, sino que son otras situaciones. Pero debemos creer lo que Dios nos dice. Eso es lo que hay que creer, lo que Él nos enseña y no confiar en lo que el mundo nos dice. Porque si no nos vamos a equivocar. Porque hay demasiadas voces que aparecen y que muchas veces nos quieren convencer de que esta es la realidad y no lo que el Señor nos dice. Muchos se presentan como si fuera que es la palabra cierta, correcta, y te dicen con una seguridad de que es así. Cuando yo me iba a casar, vinieron ese tipo de consejos. O sea, no era necesariamente de mis padres, ¿verdad? Pero me dijeron, ¿para qué te vas a casar? Otras, quizás ustedes también escuchaban eso. Vos estás loco para casarte. Artemio me contó que cuando se fue y le dijo le iba a usar Artemio, está allá en el fondo ahí. Me dijo que cuando se fue y le dijo a su familia que se iba a casar, dice que todos se pusieron a llorar. Y entonces él le dijo, pero si yo me voy a casar, no es que me voy a morir. Le dijo, no estoy enfermo para la muerte o algo así, me voy a casar nomás. Entonces viene una confusión de hoy en día, y especialmente eso se quiere incubar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de que esto se trata de algo que es para derrota, para esclavismo, para vivir en zozobra, de que uno va a tener que trabajar, no va a dormir más, y para los varones de que va a haber una bruja a su lado, y que tiene escoba, y sabe volar. Entonces aparecen todo ese tipo de cosas. En estos días aparecieron muchos memes con respecto al Día del Padre, ¿verdad? Y me mostraban algunas fotografías
El Día de la Madre era un pollo así, el plato era sensacional. El Día del Padre era la pata de la gallina, sopa de pata de gallina nomás era el de. Entonces hacen todas esas diferenciaciones, ¿verdad? Bueno, nosotros dijimos Romanos 2:11, el Señor no hace acepción de personas. Entonces, Él no es también, como algunos dicen, tipo masculino. Él es espíritu, recuérdense, Él es Dios. El tema sexual lo inventó Él. No es que Él es hombre o mujer. Eso, para Él, eso le da igual. Eso Él lo creó para nosotros aquí en la tierra, no es que Él es sexuado. O Él está del lado de los varones, o Él es feminista, o Él es... No, 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 no. Los roles que nosotros tenemos, ahí sí hay diferencia, que Él sí lo hizo, porque no, los roles no se tienen que superponer, pues. No, no tienen que chocar, sino lo que se busca es una complementación. Entonces en el inicio era que Dios le hizo al hombre, a Adán, y como le puso en un lugar perfecto, él en inocencia también, en un huerto que ustedes saben que se llamaba Edén, que hemos visto en el domingo pasado que hay un Edén que se hablaba en el cielo, se replicó eso aquí en la tierra, le puso ahí a él y él tenía por supuesto muchas libertades, porque cuando ustedes no saben que el bien y el mal, pues tener mucha libertad. Había solamente un mandamiento que después tenían que cumplir con su mujer. Y hasta que le vio que él o sea, todo estaba correcto, pero había algo que Dios en su sabiduría se dio cuenta, no, él está solo y necesita a alguien, una ayuda idónea que le complemente. Hasta que le hizo una mujer, que es una creación de él también, no es que la mujer salió porque el otro quería, sino que Dios lo hizo. Y ahí empieza nuestra historia, o empieza la historia de los padres. Y por supuesto de esa unión vienen los hijos. El Señor le decía a sus discípulos, yo preparé otra cosa hoy totalmente, me recordé que hoy es el Día del Padre. Eso es lo que estoy. Mateo 6, ahí el Señor le dice este es el sermón del monte, como se le suele decir. Le dice en el versículo 9, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y aquí se empieza a usar este vocabulario, Padre nuestro. Con los israelitas era más bien, no el título de Dios, por supuesto, el Todopoderoso, Jehová, y ahí aparece también el nombre Jehová. Jehová viene de una raíz del hebreo que prácticamente significa el poderoso, el que subsiste por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie. Nosotros sí necesitamos, Él no, nosotros sí. Entonces ahí viene Jehová, pero el israelita anteriormente se dirigía así a Dios. Con Jesús se ingresa este nuevo vocabulario. Además que Él viene justamente a pagar el precio para que nosotros, porque todos los que estaban antes, estaban esperando justamente que se pague el precio. Entonces hoy, para nosotros ya se pagó el precio en la cruz y se introduce este vocabulario. Cuando ustedes oren, díganle, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí ustedes tienen el resto de la oración que Él les enseñó. De dirigirse a Él como Padre. Entonces, Él empieza a cambiar mucho el tema de la intimidad. Ayer justamente hemos estado hablando ligeramente con los padres el hecho de que lo que interesa es
esa intimidad. Y esa intimidad para los expertos significa un tiempo de calidad. ¿Y qué significa ese tiempo de calidad? Es cara a cara. Tepio se casaron en luna de miel, se fue una acá y el otro se fue a otro hotel. Yo allá en un hotel y mi esposa en otro hotel. ¿Se hace así? No, pero entonces, si ustedes hacen así, todo el mundo va a decir, "Pues, este está totalmente mal". Es en vivo. No, ese es un tiempo de calidad. Es algo que es tangible. No es necesariamente a través de un aparato. De eso se habla del tiempo de calidad. El tiempo de calidad es interactuar en vivo y en directo. No como dije, que uno está en una habitación, el otro está en otra habitación. Entonces estamos toda la tarde juntos, en familia, pero cada uno está haciendo cualquier otra cosa. No están interactuando entre sí, no están hablando, no están conversando, no está sucediendo nada de eso. Entonces ese es un tiempo que están juntos, pero no es en realidad el tiempo de calidad. Entonces nosotros hoy se nos pide, se nos manda a que tengamos un tiempo de calidad con nuestro Dios. Entonces Salomón decía que tenemos tiempo para todas las cosas. Hay tiempo para esto, hay tiempo para trabajar y gloria a Dios, hay tiempo para descansar, que es lo que a mí más me gusta. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo en el cual yo hago mis cosas y hay tiempo en el cual yo tengo que atender con Él, pasar con Él. Pero como Él es espíritu, entonces tiene que funcionar la fe del creyente. Si no, si me dejo guiar por esto, pues Él prácticamente no existe. A pesar de que nosotros en la Biblia, en su palabra, leemos de que la creación que ustedes tienen siempre te va a hablar de su poder, de su presencia, de su majestad, de su sabiduría, de su conocimiento, de su ciencia, de todas esas cosas. Pero muchas veces nos dejamos guiar por el ojo humano, entonces necesitamos actuar en fe y tener ese tiempo de calidad con Él. Y ustedes me van a decir, ¿qué es lo que voy a hacer con Él? Porque hablo y nadie me contesta. Bueno, justamente por eso se habla de una dimensión de fe. No es necesariamente una dimensión humana. Recién escuchamos unos versículos. Era Abraham con Dios. Ustedes se pusieron a pensar cómo lo que es la conversación. Nunca pensaron cómo lo que es la voz de Dios. ¿Qué timbre tiene? O cómo lo que ellos escuchaban. Y bueno, y eso es lo que el cristiano tiene que experimentar. Para eso es su Padre. Si uno vive alejado de Él, por eso que el Señor alguna vez en sus parábolas, Él le decía, a ustedes no les conozco. ¿Saben por qué? Porque están dentro de la familia, pero nunca está cerca. Es ese hijo que anda por cualquier parte. Siempre está alejado, siempre se sienta lejos, nunca hay cercanía. Y en la cercanía es cuando uno le conoce al otro. Es muy difícil conocerle a una persona si yo estoy siempre lejos. Y el que tiene que acercarse, ¿quién es? Somos nosotros. Entonces el apóstol Pedro es el que se encarga de decir, acérquense a Él que es piedra viva. Entonces nosotros hacemos hoy un ejercicio de acercarnos en el tema de esta casa que le pertenece a Él. Es un ejercicio de fe. Como siempre les digo, ustedes pueden orar, cantar y leer su Biblia en cualquier parte. Pero el hecho de venir a su casa es porque es un ejercicio de fe, de búsqueda de su presencia. Fíjense que nosotros le exigimos a los estudiantes,
llámese de escuela, colegio, universidad. Se le exige a que participe en las actividades que se tienen programadas. Entonces ahí se tienen clases, trabajos prácticos, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que se le exige? Presencia. Y si no tiene esa presencia y sale fuera del sistema. ¿Por qué se le exige presencia? Y es muy fácil porque él tiene que aprender. Entonces él va a tener un tutor, llámese profesor, maestra, lo que sea, que le va a mostrar, o facilitador, como se le suele decir hoy en día. Entonces es mucho mejor, que eso es lo que toda la gente de élite quiere, es estar con el profesor. Les digo yo, eso porque cuando la gente se va a hacer maestría, doctorado, siempre quiere irse en esas universidades donde están los mejores. ¿Y por qué quiere irse ahí? Y porque ahí está el tal profesor o tal profesora que tiene categoría mundial. Entonces quiere hacer con él los trabajos. ¿Y por qué quiere hacer con él? Porque quiere aprender lo que el otro sabe. Porque es indudable que te va a enseñar muchas cosas. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos hoy también espiritualmente. Le exigimos a nuestros estudiantes, escueleros de colegio, todo ese tipo de cosas. El creyente también tiene esas exigencias. Por eso en Hebreo ustedes tienen, no tomen por costumbre ese hecho de no venir a la casa del Señor. Ese es un ejercicio de fe que te toma tiempo, te toma energía, te gastas dinero. Se hace eso. Porque si no, va a ser como si fuera le voy a extrapolar siempre a lo humano. Él no me quiere. Y el estudiante, aunque sea universitario, te va a salir con unas cuantas historias. Que nosotros, como docentes, nosotros pues no somos, no podemos tomar factores familiares para calificar. Eso escapa a nuestra jurisdicción. Lo que nosotros calificamos es la parte académica. No si su mamá está enferma o su papá no le quiere o qué sé yo. El que sí toma en cuenta eso, ¿saben quién es? Dios. Él sí toma en cuenta porque él tiene una superioridad maravillosa. Con él sí podés hablar todas esas cosas. Pero en los humanos no. Conste que nosotros, los latinos, somos más paternalistas todavía. Porque si ustedes saben con el europeo sí que... El profesor europeo, en seco nomás te va a decir, mi hijo, andate nomás a tu casa o volver a tu país y hacer lo que vos querés. Pero perdés tu tiempo acá estudiando. En seco te va a decir eso. Tenemos hoy en día un padre que es misericordioso con nosotros, que es bueno con nosotros, que te da los mejores consejos. Dijimos, ser humano, nosotros, no podemos decir que exista un papá que sea totalmente o 100% perfecto. No hay eso. O sea, de hablar de impecabilidad no existe. Con Dios, nuestro Padre, sí, Él sí es impecable, pero nosotros no. Entonces es evidente que van a haber errores. Pero lo importante es no quedarse con los errores, sino continuar en la línea de perfección. O sea, nosotros entramos en esta ruta de santificación, como solemos decir, y esta ruta de santificación nos lleva a la gloria, es un camino de vida. En ese camino van a haber muchos obstáculos y pruebas, que el creyente no debería, si se tropieza, no debería quedarse ahí tendido. Uno pide perdón y continúa en este camino de vida. Es el camino correcto. Lo que nos tiene que hacer es desviarse de este camino. Ahí sí nos vamos a meter en graves problemas. Y en eso les animo a ustedes, padres,
Pues siempre hay cosas que aprender de Dios. Por algo es de Dios. Siempre va a haber consejos que te va a dar. Su inteligencia es sobrenatural, es superior. Como decía el apóstol Santiago, esa sabiduría que viene de él es supernativa, es pura, es correcta, es benigna. La sabiduría del mal, diabólica, esa sí es mala, sin misericordia, esa sí te va a dañar profundamente. Sin embargo, la sabiduría de Dios es otra cosa. Ustedes van a leer después con el evangelista de Lucas. Y le voy a llevar a una parábola rápidamente, así con mis palabras. El Señor le había contado a sus discípulos sobre un padre que tenía 2 hijos. El más joven, en un momento dado, es evidente que llegaban a edad, de mayoría de edad. El más joven le dijo al padre de que él quería su herencia, porque es evidente que él quería hacer lo que quería. Se trata de un padre que tiene recursos, que es pudiente. No sé, hoy en día lo diríamos, es un empresario exitoso, que tiene mucho. Y sus herederos son 2 muchachos. Entonces uno de ellos, yo quiero mi herencia porque me quiero ir. Viene este padre, pero si todo lo que está aquí es tuyo, ¿para qué te querés ir más o menos? Insistiendo él, este hombre le entrega a su hijo su parte. ¿Quién sabe cuánto le habrá dado? Una vez yo me pongo a imaginar cuánto es lo que le habrá entregado. Este muchacho sale de la casa y se va. Cuando ustedes leen la historia, se ve perfectamente de que este muchacho no tenía mucha inteligencia en el manejo financiero, ni en el manejo de su propia vida. Entonces lo que sucede es, hay un desgaste físico, emocional, todo. Y por supuesto hay un desgaste económico, muy importante. Entonces ustedes van a leer, la palabra de Dios nos dice que este muchacho gastó todo, absolutamente todo. Quedándonos hasta ese punto, yo quiero irme con el padre. ¿Qué es lo que puede pensar un papá cuando su hijo se quiere ir? Porque este padre es figura de nuestro Padre Celestial. Justamente. Es un padre que tiene, y tiene mucho. Cuida de sus hijos. No se dice tampoco ahí que él es un mal padre en esa palabra. No, es un buen padre. Ha criado a sus hijos y tiene mucho para darles. El hijo toma decisiones erradas, como lo hacemos nosotros muchas veces. Pero yo quiero llevarles al ejemplo del actuar de este padre, que es lo que yo siempre uso para aconsejar. El padre no entra en zozobra. El padre no pierde el rumbo. La familia permanece con el padre. El padre no entra en depresión. Él es el capitán del barco. ¿Entienden ustedes cuando uno es el capitán del barco, como se suele decir, como ejemplo nomás? Él fue el responsable de ese navío y de toda la gente que está ahí adentro. Y el navío tiene que flotar. Se tiene que llevar a buen puerto, como se suele decir. Y él es el responsable. Él tiene esa responsabilidad. Lo que muchas veces sucede con nosotros, hombres o varones, es que cuando suceden esos problemas, entramos en depresión, nos hundimos en tristeza, nos hundimos tras el problema y existe toda una familia todavía que está ahí. O sea, el barco está ahí y la tripulación sigue estando. Es un ejemplo para ustedes
Eso no significa que ustedes van a tener ese tipo de problemas, ¿verdad? O llegar hasta ese punto. Pero es un ejemplo en el cual ustedes se mantienen en la línea, a pesar de las dificultades. Porque ustedes no pueden negociar la palabra de Dios. ¿Me entienden? Sus reglas no se negocian. Por más que vengan los hijos y te digan cualquier cosa, no sé, se le ocurra esto. No, la palabra de Dios no se puede negociar. No se negocia. Eso pues, son reglas eternas. Que Él es perfecto y sus reglas son perfectas. Lo que algunas veces sucede es que se quiere negociar. Un punto que muchas veces se quiere negociar es 2 Corintios 6. Ustedes van a leer después en su casa. No os unáis en yugo desigual. Ese es un punto que cuando los padres tienen hijos en edad de matrimonio, algunos quieren unirse como tipo Sansón. Ay, la Filistea. Son una maravilla. Hasta que se va y le dice a sus padres, era así que correcto este hombre, porque en mayor edad pues le dice a sus padres, quiero que me tomen. Levito una vez más. Y ustedes se recordarán que su padre le dijo, pero mi hijo, no hay en Israel una mujer que te guste. Pero él insistió hasta que los padres consintieron. No os unáis en yugo desigual. No se unan. ¿Puede acaso tener compatibilidad la luz con las tinieblas? Son las preguntas que se hacen. O sea, Cristo con Belial, que es un término para el malo. Lastimosamente hay algunos padres que les tiemblan las rodillas. Con eso no se negocia. Y ustedes ven que al principio de la pregunta es no. O sea, al principio del mandamiento dice no. Están en negaciones. No te dice no y después en el siguiente versículo, pero, ahí vamos a leer el pero ese que dice después el resto del versículo, ¿verdad? Pero este te dice bien que no. No hay compatibilidad, uno que ha pasado, que está en vida en Cristo Jesús y el otro que está muerto, alejado de Dios. No sé cómo ustedes pueden unir dos cosas. O sea, humanamente se puede, pero espiritualmente no. Eso es para ponerles ya un ejemplo, porque eso sucede en nuestros tiempos. Se quiere negociar, es algo innegociable, no se puede. Después va a venir un segundo punto otra vez con el tema de que tiene que ser la otra persona tiene que ser hijo de Dios, tiene que venir el tema de idoneidad otra vez. Eso es para los padres más entendidos, ¿verdad? Es que si mi hija o mi hijo tiene que venir un creyente, pues tiene que ser también un idóneo. Esos serían otros puntos más todavía. Pero no hay cosas que definitivamente son no en la Biblia. Entonces ustedes tienen que ser como este padre. El hijo, yo me voy. Este padre se mantiene en la línea. Mantiene el barco a flote, el negocio sigue floreciendo, sigue él teniendo dinero. Sigue él como buen padre porque tiene otro hijo, tiene esposa también, por supuesto. No es que todo eso desaparece. Ustedes habrán escuchado historias que hay padres que muere un hijo y se va, él se encierra. Yo he visto eso. Murió alguien en la familia, él pierde totalmente el rumbo. Y él sigue teniendo 4 hijos. O sigue teniendo otros hijos. Y le abandona al resto porque por ese uno él se deprimió. Otro, que es cultural de algunas sociedades. Hoy en día hay
pero cientos de millones en el cual los privilegiados son los varones. Y las mujeres o las niñas pasan a una segunda categoría. Entonces, si se quiere luego casar, el papá que tiene hija tiene que pagar dote para poder que su hija se pueda casar. Y el que tiene el varón es el que recibe todo. Aquí en nuestro país, no le digo que hay ese tipo de dote, pero yo conozco familias en el cual los padres, los varones, le dieron privilegio a los varones. Le hicieron estudiar y las hijas no. No les puedo decir qué es lo que tenían en su cabeza o qué es lo que pensaban, pero es así. Eso me consta, no le estoy diciendo que a veces me digan, no, me consta. O le hicieron estudiar hasta sexto grado. Y después ya se tenía que ir a trabajar. Y siempre se le dio todo al otro. Y el otro, viviendo de esa forma, se convirtió en un badulaque. ¿Entienden? Vive pues sin ley. Y cuando ustedes viven sin ley, es un caos. Entonces todo el mundo quiere irse a los países del primer mundo. ¿Ustedes qué creen que están en los países del primer mundo? ¿Qué es lo que creen que se tiene más por ahí? Reglas, leyes, normas por todos lados. ¿Entiendes? Yo te moví así, no tenía que haber hecho así. Vos te haces así, no tenía que haber hecho así. Cualquier cosa. Como me decía mi profesor, acá nosotros tenemos una jungla de leyes. Pero por otro lado, nos gusta así. ¿Entiendes? Porque si no hay reglas, caos. No se preocupen, si ustedes dicen en alemán caos, así mismo también es. Le van a entender. Eso es lo que ellos tienen. Le preguntan a un japonés mexicano, ya el señor de edad, empresario. Se le suele decir Nikkei. A la primera generación de japoneses que nacen en otro país se le dice Nikkei. Yo tengo un profesor que es Nikkei. Lógicamente todos hablan japonés y la mayoría se va y estudia en las universidades allá y todo eso. Entonces se viven como... Son latinos en el sentido porque cuando hablan es igualito que nosotros o como mexicanos, pero el tipo es... adentro es... y afuera también. Entonces le he visto en la entrevista que le dicen a él, ¿qué es lo que usted dice que hay diferencia entre los mexicanos y los japoneses? ¿Por qué en Japón y México? Y él empieza a decir algunas cosas que se van exactamente direccionadas en el tema de las reglas, de las normas. Nosotros, y esas normas se ensalzan como de excelencia. Entonces, nosotros recibimos allá educación de que limpiar es de una vida excelente. Acá, que me disculpen los hermanos mexicanos, acá, dijo él, ¿verdad? Yo no soy yo. Acá es, si ustedes se portan mal, es un castigo. Vaya y limpia el patio. ¿Entienden? Eso se dice cosmovisión. ¿Entienden? Uno tiene una cosmovisión hacia acá, el otro hacia allá. ¿Qué es lo que yo siempre les digo? Te portas mal y te voy a llevar a hablar con el pastor. Yo siempre soy... Nunca se dijo, te premio, vas a viajar con el pastor. Jamás. Eso nunca se escucha. ¿Entiendes cómo se cambian te portas mal y vas a leer la Biblia 1 hora? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se relaciona eso excelente con lo malo, o lo tedioso, o lo triste, o lo aburrido. Miren que hay muchos desafíos en el tema de papá, de que tu hijo esté convencido de que lo del Señor es lo mejor que puede existir.
Por eso yo algunas veces les digo a los padres, cuéntenle sus historias. De cómo era antes y ahora cómo sos. Pero algunas veces pues, los padres no quieren contar por... Bueno, no todos por supuesto eran también así, pero algunos eran muy, muy bandidos. Y que quizás los hijos nunca escucharon. Entonces algunas veces cuando escuchan, ven que hay una vivencia, porque en esto tiene que haber una vivencia con Dios, ¿entienden? De eso se trata la intimidad. No es que no necesariamente nosotros nos sentamos y nos miramos y algo así. Y eso es todo lo que sabe hacer, no así también. ¿Entienden cuando ustedes viven aventuras juntos, emociones juntos? ¿Acaso no estamos hablando de un padre que tiene poder, que es el todopoderoso, que es el creador de los cielos y la tierra? No estamos diciendo de que justamente el Señor nos está enseñando de que tenemos que decirle a Él Padre y de vivir de esa forma. Entonces lo que pasa es que yo tengo que cambiarme mi cosmovisión, por eso que necesito en la palabra de Dios. Necesito vivir en eso y mi hijo o mi hija tiene que entrar en esa verdad. No, porque muchas veces existen, las generaciones se separan. Los padres eran entregados al Señor y la siguiente generación se diluye porque se pensó que eso es automático, que de por sí va a suceder y no es así. Cada uno tiene que vivir, ¿entienden? Tienen que vivir los padres, tienen que vivir los hijos. La unción del Espíritu Santo tienen que vivir los padres, tienen que vivir los hijos. Y no se pone edad en los hijos de que a tal fecha, una vez que es creyente, él es digno de recibir, o sea, él puede recibir la unción del Espíritu Santo. No, ahí no se pone 5, 6, mira, regla para los pastores. A partir de los 17 años se puede recibir la unción. O mayoría de edad, no hay eso. Inclusive Juan el Bautista en el vientre de su madre ya, el tipo ya está vibrando. Esa es algo que en esta parábola este padre, por más que él es Dios, fíjense, nosotros tenemos la decisión. Entonces él elige irse. Pero después un día se arrepiente y regresa. ¿Quién es el que te perdona? Como decía el salmista, Salmo 103. El que me saca del pozo, el que perdona todos mis errores, mis pecados, el que sana todas mis dolencias. Es Él. Es el Padre y el Padre está entero, está fresco, está lúcido, siempre es millonario. El Hijo allá perdido. Se recuerdan las puchas, en la casa de mi padre hay abundancia. La ladera siempre está llena. Sus trabajadores viven, gozan. Allá hay fiesta. Voy a regresar ahora. Ese es un gran desafío para ustedes, mantener la casa, el barco, el hogar, como mantener siempre en frescura, que sea siempre oasis, siempre refrescante, que la gente, que tus hijos quieran venir. ¡Ay! ¡Qué gusto que haga! Hoy en día pues se quiere hacer al revés. O sea, el mundo, Satanás y tu carne, que eso vamos a hablar el próximo domingo, quieren hacer que tu casa, nadie quiera regresar. Y si no estamos ahí, mejor. Entonces ahí empiezan las búsquedas de otros. Entonces vienen esas amistades
que son todos cabras y que dan consejos de cabras. Y con esas amistades es que se cuentan todos los secretos. Y ahí le cuenta. Con los padres nunca se habló nada de eso. Pero con ellos sí. Le dice así, yo me siento. Y los padres no saben nada. Los papás no saben nada. Nunca habló. Nunca se sentó a hablar. Nunca se tomó el tiempo. Discúlpame por alguna vez. Nunca se dio cuenta de que su hija ya tuvo menstruación. Él no sabe nada. Ese es tu padre, es el que inventó todas esas cosas y sabe muy bien. Nosotros tenemos la necesidad de replicar esa calidad de nuestro Padre Celestial en nosotros. No hay que pensar por otro. Ah, lástima que fulano no está escuchando, mi cuñado, mi primo, mi sobrino. Somos nosotros. Escuchaban ayer recién un papi. El hijo regresa. El padre le cambia las ropas. Lógicamente le asea. Le manda a bañar. Porque dice que estaba comiendo con los chanchos. Ustedes saben el olorcito, el perfume que va a tener. Le digo por experiencia, una vez me fui con mi compañero a ayudarle para el lechoncito, íbamos a pesar sus lechones y te orina. Y le tenés que agarrar para el chanchito y ¡ting! Le agarrar de su pata trasera y le colgamos, ahí va a pesar. Y el otro pobrecito se asusta todo, orina, hace popó. Eso. Ustedes saben que mi vaquero tuve que tirar muy a pesar mío, no sé lo para qué me fui así. Sea mañana se cansó, será Nina, será. Dije yo, pues no había forma de sacarle el olor. Tenés que lavar con queroseno, me dijo. Un olor tan penetrante. Ustedes saben lo que el otro está comiendo con los cerdos, así está viniendo a la casa. El padre limpio, fresco como siempre, le abraza a su hijo. Le besa. No, es que no va a haber consecuencias. Claro que van a haber consecuencias en él, no en el papá, en él sí. Porque él trae heridas de allá. Frustraciones, tristezas, corazón roto, todas esas cuestiones. Así está viniendo él. El papá no, pero él sí. Entonces muchas veces el papá tiene que hacer ese trabajo de cirujano, enfermero, consejero, todo eso para recuperar a su hijo. Pero eso se hace cuando uno tiene amor, si no, no sucede nada. Ese es el padre que nosotros tenemos. Y se arma una fiesta. Se trae el buey engordado, eso que muchos ayer ustedes disfrutaron. Por eso Paraguay tiene la mejor carne del mundo. Ayer experimentaron eso. Esos extranjeros cuando vienen aquí sacan todas fotos. Le digo yo, eso, todo esto que vinieron a visitarnos. Y taron a palo a mitad porque nunca probaron así. El buey engordado, que él en la Biblia el tema de riqueza se va por tenencia de tierra y de ganadería. Y luego va por el tema de tenencia de oro, esas piedras preciosas. Es evidente que el tipo es ganadero. Traigan el buey, el Angus, ese que está allá, ese, ya le pusieron el otro. Pues tenía el pasto ahí en su boca. Venga. Eso que tiene, como decía mi profesor, te hace loto agua en la boca. En la carne tiene esas fibrillas de grasa, de lípidos, que cuando se asa, se derrite.
y le da el sabor. Y nosotros en la clase, ya está todo así. Por eso que hay una raza japonesa que se llama Wagyu. Ese es el que tiene, la raza que tiene el mayor marmolado en la carne. O sea, esas fibrillas de grasa entre medio, esa raza es. Por eso que sale tan caro. Ese preparen, se hace la fiesta. Hay fiesta. Espero que cuando sus hijos tengan eh, sus cumpleaños, no le digo que ustedes hagan fiesta, pero vos en tu relación, esa unipersonal, o sea, esa interrelación con tu hijo, esa relación sea una fiesta entre ustedes. Yo no estoy hablando de que se tiene que hacer, eso va muy, hay que ir con la realidad económica nuestra. Ustedes no pueden organizar algo de fastuoso y no les da. Nosotros mismos le hemos dicho que hemos comprado años atrás en Luque 2 terrenos que era una madre que organizaba, nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero vendía muy barato los terrenos. Y era simplemente para organizar la fiesta de cumpleaños de su hija. Sus 15 años, ¿verdad? Era la venta de esos terrenos, ¿verdad? Pero eso es un cambio muy no inteligente. Propiedades por una noche. Esa es no va con mucha inteligencia. Pero ustedes no se van a eso. El tema es que la fiesta tiene que ser en la relación personal. Porque si no, ustedes pueden hacer algo fastuoso y la relación es fría como heladera. ¿Entienden? Y tu hija lo que te necesita es a vos, no es a otra persona. Hubiese sido mejor que te vayas con ella de viaje, te vas al cine o lo que sea, o le invitas a tomar helado, no sé, y te vas con ella. O con él. Hay que hacerse de tiempo. Yo sé que ustedes tienen que trabajar, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo para mí, hay tiempo para el Señor. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para la esposa, hay tiempo para los hijos. Sigan el camino de nuestro Padre Celestial. Él es perfecto. Él tiene tiempo para nosotros. No nos dice que es solamente viernes de 13 a 15 horas que nosotros nos podemos conectar aquí de Paraguay con Él. Porque el resto del mundo también tiene que conectarse con Él. Entonces, ¿ustedes tienen esas restricciones? No, a cualquier hora pueden hacerlo. Todo el año, todos los días, a cualquier hora. El mundo te va a decir lo contrario. Por eso que hoy en día sufrimos con una enorme cantidad de adolescentes y jóvenes violentos, sin misericordia, porque crecieron así, sin amor. Y la gente que crece sin amor posteriormente es violenta. Posteriormente no practica el cariño. Que es lo que le sucede muchas veces a los creyentes. Se entregan al Señor ya después de cierta edad. Vivieron así en su niñez o su adolescencia, su juventud. Entonces al venir a los pies del Señor, pasaron todo ese tiempo sin cariño, sin amor, quizás solos. Entonces tiene que venir una sanidad de parte del Señor. Y Él está para eso. Justamente Él está para eso. Pero uno tiene que, como le dije a uno, cuando vos venís con el doctor, tenés que decirle, el Señor en realidad sabe, pero Él no va a actuar sin tu consentimiento. Si no, Él iba a hacer como en
En esta parábola, yo me quiero ir, y se le agarraba con su gente y le metía ahí, no sé, en encerrado. No, vos vas a decir si querés, vos vas a venir arrepentido. No, es que el papá se fue a buscarle, pero él siempre estaba listo. Es el otro el que tiene que venir arrepentido. El arrepentimiento es muy importante. De que el Señor te va a perdonar, yo estoy seguro. Pero yo soy el que tengo que venir a pedir perdón. Entonces el Señor muchas veces en nosotros tiene que haber una sanidad. A la finalización no me di cuenta de que yo estaba actuando así. Y es la repetición de lo que yo había vivido cuando era joven, adolescente. Pensé que eso era lo correcto. Eso le sucede a muchos creyentes. Porque no vienen necesariamente de familias de cristianos, de creyentes. Inclusive de familias de creyentes tampoco hay muchos padres que no supieron entender esa parte. Entonces hay mucho para aprender. Y hay que tener coraje para poner en práctica. Decía Santiago, el oidor no es el oidor el que lleva la bendición. O sea, primero viene oír, pero después viene a hacer. Los que llevan la bienaventuranza son los que hacen, no los que escuchan nomás. Hay que poner, o sea, yo tengo que poner en práctica, yo. Les ruego que no vayan a pensar otra vez en otra persona, soy yo el que tengo que poner en práctica. Entonces el Señor me dice, mira Humberto, es así. Esto se hace así. Entonces, yo soy el que tengo que poner en práctica, porque yo soy el que tengo la responsabilidad. Se me puso como capitán de barco. Entonces el capitán de barco tiene que velar por que toda la tripulación la pase bien. No quieren ver si ustedes se suben en un crucero y el capitán tiene en su mente que todos los pasajeros la pasen mal. Y ese es su cometido. Y entonces él empieza con el barco. Y lógicamente con esos barcos no se puede, pero si él quiere también va. Si uno es malo, ¿verdad? Eso es lo que me dijo un compañero de ella, que estuvo 9 años en la Marina alemana. Entonces, marinero nuevo. En el mar se le dice enfermedad de mar. ¿Qué es lo que es enfermedad de mar? Que algo tenés en tu estómago. Que vos no entendés qué es lo que es. Pero te sentís de mal. Parece que hay una víbora dentro tuya. Entonces, cuando vos sos nuevo, no estás ambientado. A ese del agua así. Entonces me dijo él, nos alzamos en un buque y había una mar del norte, Yari, ese que ustedes ven en el documental, así mismo se va. Ese que así, entonces el capitán lo que hace, dice que a propósito, por supuesto, para su parte de entrenamiento, ¿verdad? A propósito se va directo hacia la tormenta. Había una tormenta. Me dijo él, mi estómago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, yo pensé que ya me salía por mi boca así. El rollo, me dijo. Todito nosotros, no voy a hacer esa parte ya, pero les muestro nomás que hasta el último líquido fluido gástrico salió de nosotros. Eso es decir, el capitán que te quiere hacer así, pero nosotros le tenemos a un Dios que quizás te meta en tormenta, pero para que aprendas. Ahí se le metió también en tormenta a ellos, pero para que después se van a meter otra vez en tormenta y no le va a hacer más nada, porque ya están todos ambientados. Ya no se van a sentir más mal,
Según él me dijo, se necesita 15 días para estar listo. O el año pasado estuvo esta familia boliviana con nosotros que le visitamos, ¿verdad? Entonces, La Paz, ustedes saben que está muy alto y su aeropuerto está más alto otra vez. Entonces, cuando vos te bajás ahí, y podés sentir tu corazón, será. Me dieron ya una pastillita, me dieron algunos consejos antes de irme de acá. Y, lógicamente, ellos. Pero vos. Se abre todas tus fosas nasales. Y de repente, si vos estás. Te querés perder en el ritmo de tu respiración. Y te tranquilizar, tranquilo, tranquilo. Humberto, tranquilo. Porque no querés pelar, pues si es que te traen la radio de oxígeno. Como que yo me da oxígeno, ya pedir. Entonces, eso es lo que no quería que me suceda. A mi esposa muy poco le hace, casi nada. Pero a mí sí. Entonces no puede ser porque mi esposa y yo. Eso no puede ser. No voy a admitir nunca en público. Muy bien, ahora que ya se rieron, en el resto estuvieron muy serios. Tenemos un Dios, ay, 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 que sí te ama. Un Padre que sí te comprende. Tenés que sentarte a hablar con Él. Entonces, cuando ustedes vienen con el doctor, como iba a decir hace rato, ustedes le dicen exactamente qué es lo que tienen. ¿No? Ustedes no le pueden decir, no me duele nada, y sí te duele. Claro que te duele. Él no te va a obligar. Él quiere escuchar que vos le digas, sí, necesito de vos, necesito urgentemente de vos. Ahí te va a atender. Si no, no te necesito, ¿y para qué te va a atender? Después meto la pata, el Señor no me ayudó. Él siempre dijo que no necesitaba. Cuando yo me voy con el doctor, le digo, doctor, ¿sabe que me duele acá o esto? Necesito que usted me ayude. Ahí, con él, en esa intimidad hay que sentarse a hablar y se dicen las cosas. No cometan esos errores de tratar de aparentar, sí, tipo La Paz, respiro bien. Y ven en el fondo, está así. Ustedes saben que la primera noche, no fue ahí, fue en otra ciudad, pero en la misma altura, no me pude dormir la noche. Me acostaba y me tenía que sentar. No puede ser, no puede ser. Me dormí sentado. Parecía que tenía una roca acá encima mío y cuando me ponía así, me apretaba. Qué cosa, che. Y le miraba a mi esposa. Ahí mismo me arrodillé, el Señor no puede ser esto. ¿Cómo está? Esto no puede ser. Esta es una discriminación, le dije. Después me dijo, lea Romanos 2:11, no hay excepción de personas, no puede ser, le dije. Vamos a cantar a nuestro Señor, tan maravilloso.